Listo, profe, puede iniciar nuevamente. Bueno, entonces vamos a mencionar, como dice la profesora Natalia, la parte de estructura de lípidos, a considerar cuáles son como los lípidos más importantes en el contexto pues en que estamos. Estas sustancias presentan una gran variabilidad estructural y cumplen funciones muy diversas. Aquí tenemos sustancias que actúan como depósitos de combustible. Otras de estas sustancias participan en la estructuración de las membranas celulares. Tenemos algunas que actúan como hormonas, segundos mensajeros, y tienen algunas funciones metabólicas muy importantes, como en el caso de los eicosanoides y otras sustancias que tienen una gran actividad metabólica. O sea, estas sustancias no solamente son muy variadas en términos estructurales, sino que cumplen funciones muy diversas en la célula. Se han propuesto varias clasificaciones. Hay muchas propuestas de cómo se pueden clasificar. Voy a mencionar una que es muy simple y muy sencilla, que permite pues, hacer una clasificación tentativa de estas sustancias. De estas sustancias hay algunas que contienen ácidos grasos. Ácidos grasos. Y hay otras que no contienen ácidos grasos. Entonces la presencia de ácidos grasos se asume como un criterio clasificador. ¿Por qué? Por una función muy importante que se puede derivar de los ácidos grasos. Un ácido graso que tiene aquí su extremo carboxilo, como lo vamos a revisar enseguida, y aquí tiene una cola hidrocarbonada larga. Cuando un ácido graso se somete a una base fuerte, por ejemplo NaOH o KOH, la base lo que hace es retirar este protón. Cuando se retira este protón que reacciona pues con el OH, queda la base conjugada del ácido graso. La base conjugada de un ácido graso es un jabón. Esto es lo que se conoce como un jabón, una sustancia anfipática que tiene un extremo polar y una cola hidrocarbonada larga no polar. La característica de los jabones es que se organizan en presencia de agua, se organizan como micelas. Entonces, esa es la propiedad que se explota en este caso. La presencia de ácidos grasos implica la capacidad para formar jabones. La capacidad para fabricar jabones, esa es una capacidad muy antigua. Hace más de 3000 años la humanidad descubrió cómo hacer jabones. Con la grasa animal, que es rica pues en ácidos grasos, en triglicéridos, trataban la grasa animal con una mezcla de ceniza. La ceniza es rica pues en bases fuertes. De hecho, pues, ceniza en árabe es alcali, o sea, alcali es ceniza. Nosotros asumimos alcali, todo lo que sea pues básico. O sea, los ácidos grasos se utilizan como criterio y por eso los lípidos que tienen ácidos grasos se llaman saponificables. Pues el término sapón en latín que quiere jabón. Y los que no tienen ácidos grasos pues se clasifican como no saponificables. Esa es una clasificación muy sencilla y que se basa en esa propiedad y que yo la voy a seguir aquí. Voy a mencionar 3 clases de lípidos que contienen ácidos grasos en su estructura. Los triglicéridos o triacilglicéridos, triglicéridos, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Estas 3 clases de lípidos tienen esa característica, contienen ácidos grasos en su estructura. Pero antes de mencionar con algún detalle cada uno de ellos, voy a mencionar algunas particularidades de los ácidos grasos.
Los ácidos grasos, como acabo de mencionar hace un rato, tienen un extremo carboxilo y tienen una cola hidrocarbonada larga, de longitud variable, una cola hidrocarbonada larga. Los ácidos grasos que nosotros usamos para nuestras moléculas la mayoría son de número par de carbonos. Son de número par de carbonos porque cuando se sintetizan, se sintetizan a partir de acetilo, que es un radical de 2 carbonos. Entonces se van pegando de a 2 carbonos, 2, 4, 6, 8. Por eso la mayoría son de número par de carbonos, porque durante la síntesis se arman en dupletes, o sea, de a 2 carbonos se van uniendo. También tenemos de número impar, pero son una minoría. Son estructuras no ramificadas. Nosotros no tenemos ácidos grasos ramificados, ni tenemos ácidos grasos cíclicos. Los ácidos grasos pueden ser de longitud muy variable. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, los que tienen menos de 6 carbonos, como por ejemplo el ácido butírico, que tiene 4 carbonos, son ácidos grasos de cadena corta. El ácido acético sería el ácido graso más pequeño, porque sería COHCH3, hasta aquí sería el ácido acético. En general, pues los ácidos grasos de menos de 6 carbonos se consideran ácidos grasos de cadena corta, entre 6 y 12 de cadena media y más de 12 de cadena larga. Los más importantes para nosotros son los ácidos grasos de cadena larga, específicamente 16 y 18 carbonos. Son los más abundantes pues, en el contexto celular. Pero también tenemos ácidos grasos de 20, 22, 24, etc. Un ácido graso puede ser completamente saturado. Cuando es un ácido graso saturado, quiere decir que todos los enlaces carbono-carbono son simples, son sigma, enlaces sigma, enlaces carbono-carbono simples. Cada carbono, pues como sabemos, va unido a 2 hidrógenos, pero se llaman saturados es porque la unión carbono-carbono es simple o sigma. Los ácidos grasos saturados son ácidos grasos que presentan una estructura lineal, presentan un punto de fusión muy alto, quiere decir que a temperatura ambiente son sólidos. Las grasas que son ricas en ácidos grasos saturados son sólidas a temperatura ambiente, por ejemplo la manteca, por ejemplo, la grasa de origen animal, todas las grasas que son sólidas a temperatura ambiente, que tienen unos altos puntos de fusión. Eso quiere decir que para poder fundirlas, convertirlas en líquido, hay que calentarlas. Esas grasas son ricas en ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados se pueden empacar muy fácilmente y por eso presentan esa forma física de estructuras sólidas. Pero también podemos tener insaturaciones dentro de la cadena. La insaturación que podemos encontrar es doble. Nosotros tenemos ácidos grasos de insaturación triple. Tenemos ácidos grasos que contienen insaturaciones dobles, no triples, carbono-carbono. Cuando se presentan insaturaciones dobles, hablamos de ácidos grasos insaturados. Si es una sola, hablamos de un ácido graso monoinsaturado, y si son varias, hablamos de ácidos grasos poliinsaturados. A partir de
la insaturación doble se configura una isomería que se llama isomería cis-trans. Siempre que tengamos un doble enlace carbono-carbono, tenemos dos posibilidades de armar un enlace carbono-carbono. El hecho de que aparezca un doble enlace prácticamente congela el doble enlace. Cuando nosotros tenemos un enlace simple carbono-carbono, los enlaces simples o sigma tienen libertad de rotación. Alrededor de un enlace simple, el compuesto rota. Dependiendo de la temperatura en que esté, el compuesto puede rotar libremente. Cuando aparece un doble enlace, ustedes se acuerdan que un doble enlace es un enlace sigma y un enlace pi. Eso constituye un doble enlace carbono-carbono. El compuesto no puede rotar, queda prácticamente congelado en un plano. Un doble enlace congela y impide la libertad de rotación. Entonces, los átomos que están haciendo parte de un doble enlace prácticamente están congelados en un plano. Pero se pueden presentar dos posibilidades. Casi siempre tenemos un enlace carbono-carbono. Uno de los carbonos está unido a un hidrógeno y a un radical cualquiera. Esta es una posibilidad y esta es otra posibilidad. Esta es otra posibilidad. En esta posibilidad, esta primera posibilidad, los dos átomos de hidrógeno estarían a un mismo lado del enlace doble. Cuando esta es la configuración que se presenta, decimos que esto es un enlace cis. En cambio aquí, cuando se presenta esa configuración en donde cada uno de los átomos de hidrógeno ocupa sitios diferentes con respecto al doble enlace, decimos que esto es una configuración trans. Bueno, los ácidos grasos insaturados se pueden presentar como cis o como trans. Por alguna razón que no está clara, los ácidos grasos tipo cis son los que se utilizan normalmente para construir todas las moléculas que se derivan de estas sustancias. O sea, nosotros procesamos ácidos grasos cis, nosotros no procesamos ácidos grasos trans. Los ácidos grasos cis, el hecho de ser ácidos grasos con disposición cis, tiene unas implicaciones geométricas muy importantes. Si yo tengo un doble enlace carbono-carbono y ubicamos el doble enlace, por ejemplo, en la mitad de un ácido graso, y este ácido graso es cis, entonces la geometría del ácido graso sería esta. Aquí estaría el extremo con el grupo carboxilo y aquí estaría el extremo con el grupo metilo terminal. Esta es la implicación más importante de tener una geometría cis, que los ácidos grasos insaturados tienen una angulación de 120 grados. Son ácidos grasos angulados. Y si el ácido graso tiene varios enlaces dobles, entonces va a presentar una angulación aquí, después va a presentar otra angulación aquí, después va a presentar otra angulación aquí, etc. Eso tiene unas profundas implicaciones en la estructura de las membranas celulares. Cuando estos ácidos grasos insaturados, monoinsaturados o poliinsaturados hacen parte de los constituyentes de las membranas celulares, esta disposición angulada introduce dentro de la bicapa un desorden que contribuye a la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana depende de varios factores. Uno de los factores más importantes
que contribuye a ese desorden local dentro de la bicapa es la existencia de ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. Esa angulación, esa disposición geométrica tiene profundas implicaciones en la constitución de las membranas. Las membranas celulares, el interior de la bicapa, no es un interior sólido, como decir una estructura como estas, no. La bicapa es una bicapa con un interior fluido. Si uno pudiera meter el dedo allá, saldría untado como si fuera aceite de oliva prácticamente. O sea, es una estructura supremamente fluida, a pesar de que está formada pues por fosfolípidos que no están unidos covalentemente, sino a través de enlaces no covalentes. O sea, tiene una gran resistencia mecánica, pero es muy fluida. Y esa fluidez es importante para el funcionamiento de las proteínas de la membrana. Uno de los factores que contribuye a esa fluidez es la existencia de ácidos grasos tipo cis dentro de la bicapa. El otro factor es el colesterol, como vamos a mencionar ahora. Entonces, esto tiene profundas implicaciones. El hecho de que la geometría sea angulada en los ácidos grasos tipo cis. Si nosotros tenemos un ácido graso tipo trans, la disposición de la molécula sería muy diferente, porque aquí tendríamos el extremo carboxilo y aquí tendríamos el extremo metilo. Como ustedes ven, un ácido graso tipo trans sería un ácido graso totalmente extendido, totalmente extendido. Nosotros no procesamos estos ácidos grasos. Es más, la ingesta de ácidos grasos tipo trans tiene repercusiones en la salud de las personas, porque se ha demostrado que si la dieta provee altas concentraciones de ácidos grasos tipo trans, eso puede precipitar a la larga la enfermedad cardiovascular. Esto es uno de los factores que puede contribuir a la aparición de placa arteriosclerótica. Se ha demostrado que la grasa trans, que así se llama, los ácidos grasos tipo trans, aumentan las LDL, que pueden ser patógenas para uno, y disminuyen la concentración de las lipoproteínas HDL. O sea, esto es un factor precipitante. Y en este momento se considera que es una epidemia a nivel mundial, la existencia de ácidos grasos tipo trans en la dieta. La pregunta que surge es, si nosotros no lo sintetizamos, ¿de dónde procede la grasa trans que nos comemos? Es una manipulación industrial. Hace más de 100 años, a principios del siglo XX, a un señor se le ocurrió utilizar aceites, los aceites vegetales o de origen animal. Los aceites están constituidos por ácidos grasos poliinsaturados. Los aceites constituidos por ácidos grasos poliinsaturados tienen un punto de fusión muy bajito. Muy bajito quiere decir menos de 10 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que a la temperatura ambiente, por eso son líquidos. Si el punto de fusión es muy bajito, quiere decir que a la temperatura ambiente presentan una forma pues física líquida, o sea, son líquidos. Los aceites, entonces, tienen esa característica. A un señor, que yo no sé quién es ni quién fue, se le ocurrió que si se cogen aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados y se someten a una atmósfera de hidrógeno en presencia pues de un catalizador adecuado, muchos de los dobles enlaces se convierten en enlaces simples. O sea, el doble enlace se hidrogena y se convierte en enlace simple. Esta hidrogenación artificial de aceites de origen vegetal aumenta el punto de fusión, porque los ácidos grasos, al convertirse de ácidos grasos saturados, insaturados en saturados,
aumentan el punto de fusión. ¿Eso en qué se traduce? En que el aceite adopta una forma sólida, o sea, se convierte en un aceite hidrogenado que ya no es líquido, sino que es sólido, y aparece la margarina. Las margarinas son aceites vegetales hidrogenados artificialmente. Esos son las margarinas. ¿Cuál es el producto con una hidrogenación de estas? Que cuando se someten estos aceites a este tratamiento, aumenta la cantidad de ácidos grasos tipo trans que se generan. O sea, ese procedimiento aumenta la grasa trans. Las margarinas son lípidos que contienen un alto contenido de grasa trans, porque son fruto de un procedimiento industrial que lo que hace es aumentar el punto de fusión. Y como casi todo lo que es panadería y muchos de los alimentos que se consumen se utilizan margarinas para su preparación, entonces nosotros diariamente estamos ingiriendo grandes cantidades de grasa trans. Eso prácticamente es una epidemia a nivel mundial. Por eso uno tiene que acostumbrarse a leer las etiquetas de los alimentos que se está comiendo para usted saber qué es lo que se está comiendo. Es obligatorio colocar en la etiqueta qué cantidad de grasa saturada, de grasa poliinsaturada y de grasa trans tiene ese alimento que usted está comiéndose. Usted verá si se lo come o no, pero hay que vigilar qué es lo que uno se come, porque si usted desprevenidamente ingiere altas concentraciones de ácidos grasos tipo trans y eso se perpetúa por varios años, después lo que va a aparecer es un infarto de miocardio, una enfermedad cardiovascular o un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Profe, ¿me permite Entonces, que yo participo en algo cuando... no, claro, Natalia, bien Como pueda. burro creí que yo iba a empezar otra cosa. No, cuando termine. No, ya, yo ya acabé lo de la grasa trans. Bueno, yo quiero aprovechar para a hacer un aporte con respecto a esto y sensibilizarlo a ustedes, los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud, porque con todo esto que acaba de decir el profesor Burgos, quiero complementar que eso también vale para los aceites comerciales que consumimos de granola, de girasol, porque de palma, todos los aceites industrializados, porque ese aceite que usted consigue en las tiendas o supermercados transparente, amarillo, ese no es el color real del aceite. Cuando se saca el aceite de la palma, pues de las diferentes fuentes, son aceites que son densos, turbios, con coloración, que van desde cafés hasta amarillos intensos y extremadamente con un hedor importante. Entonces, para darnos ese producto que se utiliza, entonces pasan por una serie de procesos químicos y físicos que nos dan el producto final. En ese orden de ideas, el producto de esto va a ser no solo la problemática de las grasas trans, sino que se convierten en sustancias potentemente inflamatorias. Por eso estos aceites y margarinas son sustancias proinflamatorias. Entonces, no solamente en enfermedades crónicas o de origen genético, sino enfermedades que puedan dar algún tipo de inflamación, este tipo de sustancias pues va a contribuir a que empeore los cuadros. Pero además en una persona como ustedes, que son muchachos jóvenes, que están en plena empezando la vida y con plena vitalidad, muchas veces entonces no solamente están en un proceso
de sobrepeso, sino que también tienen una inflamación generalizada, que es la sumatoria de todos estos productos. Gracias, profe. Oh, gracias a usted, Natalia, por ese aporte tan importante. Bueno, en cuanto a la nomenclatura de los ácidos grasos, voy a mencionar dos formas de enumerar los ácidos grasos, que las dos se utilizan. Existe una nomenclatura sistemática que es propuesta por los químicos, que considera que el grupo carboxilo es el carbono 1. Eso se llama nomenclatura sistemática o química. El siguiente carbono sería el carbono 2, etcétera, etcétera, hasta el final. En la nomenclatura sistemática, la forma de abreviar un ácido graso es la siguiente. Si uno pone, por ejemplo, 16, 2.0, esta es una forma abreviada. Esto quiere decir un ácido graso de 16 carbonos con 0 insaturaciones. O sea, es un ácido graso totalmente saturado. Esto es el ácido palmítico. Ese es el nombre pues trivial, ácido palmítico, que es uno de los ácidos grasos más abundantes que tenemos en el metabolismo. Si usted pone 18, 2.0, igual, se interpreta como un ácido graso de 18 carbonos con 0 insaturaciones. Pero si usted pone 18, 2.1, eso quiere decir un ácido graso de 18 carbonos con una insaturación doble, y tiene que especificar dónde está la insaturación, y para eso se utiliza la letra mayúscula del alfabeto griego delta, y se pone delta 9 como subíndice, como superíndice. 18,1 delta 9 es un ácido graso de 18 carbonos con una insaturación doble entre el carbono 9 y el carbono 10. No hay que poner si es cis o trans, porque se supone que lo trabajamos es con ácidos grasos tipo cis. Este es el ácido oleico, que también es un ácido muy abundante en las estructuras nuestras. Si yo pongo 18, 2.2, delta 9, 12, es un ácido graso de 18 carbonos con 2 enlaces dobles. El primero entre el carbono 9 y 10 y el otro entre el 12 y el 13. Aquí hay que resaltar un asunto muy importante con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados. Si nosotros tenemos ácidos grasos con más de un enlace doble, con 2, con 3, con 4 enlaces dobles, el enlace doble siempre aparece cada 3 carbonos. O sea, aparece un enlace doble, simple, simple, doble. Esta disposición es para romper la disposición conjugada. La disposición conjugada es doble, simple, doble, simple. Esta disposición conjugada, que la vamos a ver en varias estructuras de interés pues, biológico, como por ejemplo las bases nitrogenadas o el anillo de porfirina, etc. La disposición conjugada confiere una gran rigidez a la molécula. Por eso los ácidos grasos que son poliinsaturados rompen la disposición conjugada. Por eso es doble, sencillo, sencillo, doble. Por eso el primer doble enlace es en el carbono 9 y a los 3 carbonos aparece el otro doble enlace, cada 3 carbonos. Repito, eso es para romper la disposición conjugada. Este ácido se llama linoleico. Y si yo pongo 18, 2.3, delta 9, 12, 15, igual,
3 insaturaciones y se especifican los números de carbono. Este es el ácido linolénico. Igual, yo puedo poner un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones, delta 5, 8, 11, 14. Este es el ácido araquidónico, etcétera, etcétera. Lo que quiero resaltar aquí es que esta es la forma en que se pone el nombre de un ácido graso de una manera condensada y resumida utilizando la nomenclatura sistemática. Estos 2 ácidos grasos que estoy marcando aquí tienen una importancia particular para nosotros, la especie humana. El ácido linoleico y el ácido linolénico son ácidos grasos esenciales para la especie humana. Nosotros no podemos sintetizar estos 2 ácidos grasos. Eso quiere decir que los tenemos que incorporar en la dieta. Tenemos que incorporar ácido leico, linoleico, linolénico o derivados de esos ácidos, porque nosotros no los podemos sintetizar. Las desaturasas que nosotros tenemos no pueden meter dobles enlaces más allá del carbono 9 de un ácido graso. Por eso esos ácidos grasos son esenciales. Los tenemos que consumir diariamente en la dieta. Y, por ejemplo, si es un niño que está en crecimiento y no recibe estos ácidos grasos, sufre una enfermedad que se llama así, carencia de ácidos grasos esenciales, y eso repercute pues en su desarrollo pondoestatural, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la nomenclatura sistemática, la que proponen los químicos. Pero los nutricionistas proponen otra nomenclatura que llama la nomenclatura omega. La nomenclatura omega establece que el primer carbono es el extremo metilo. Este extremo metilo es el primer carbono, o sea, este sería el omega 1. El siguiente carbono sería el omega 2, el siguiente carbono sería el omega 3, etc. Entonces, en la nomenclatura omega se empieza a enumerar al revés que en la nomenclatura sistemática, a partir del extremo metilo del ácido graso. ¿Por qué esta nomenclatura es tan importante y por qué se usa con mucha frecuencia, sobre todo en el contexto nutricional? Porque cuando uno coge el ácido linoleico y le aplica la nomenclatura omega, resulta que el ácido linoleico es un ácido graso omega 6. El ácido linolénico es un ácido graso omega 3. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que en la dieta hay que incorporar una buena cantidad de ácidos grasos omega 6 y omega 3. Por eso esta nomenclatura omega hace énfasis en eso. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales para la especie humana? Una dieta adecuada debe proveer ácidos grasos omega 6 y omega 3. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. Se ha encontrado que cuando la dieta es una dieta donde predominan los omega 6 sobre los omega 3, los ácidos grasos omega 6, ya hay una desproporción muy grande entre omega 6 y omega 3. Lo ideal es que esto sea aproximadamente 1 o inclusive más omega 3 que omega 6. Pero si tenemos más omega 6 que omega 3, se ha encontrado que eso es un factor que puede contribuir a una inflamación crónica en el organismo. Por eso lo recomendable es que la proporción omega 6 omega 3 sea aproximadamente igual o inclusive que haya más omega 3 que omega 6. Una dieta a base solamente de omega 6
predispone a una inflamación crónica. Una dieta a base de omega 3 es una dieta antiinflamatoria. Esto se agrega a lo que dijo la profesora Natalia. Por eso hay que ser muy juiciosos con lo que uno come, repito, hay que mirar las etiquetas, porque en la etiqueta dice, debe decir, es obligatorio, cuántos gramos, cuántos ácidos grasos omega 3 y omega 6 usted se está consumiendo. Por eso es tan importante vigilar lo que uno se está comiendo, porque con la cantidad de alimentos procesados que nos está invadiendo por toda parte, por la facilidad pues de su consecución y de su preparación, estamos invadidos por alimentos procesados, ultraprocesados. Esos alimentos son venenosos. Lo que pasa es que uno no cae en cuenta de eso, pero nos estamos envenenando paulatinamente con esa ingesta desaforada de alimentos ultraprocesados por la facilidad de conseguirlos, por la facilidad de prepararlos. Con esa misma facilidad nos estamos envenenando. Por eso, insisto, hay que poner mucho cuidado en lo que usted se está comiendo. A eso se le atribuye la epidemia de cáncer, por ejemplo, que a nivel mundial. Eso no es gratuito, que la incidencia de cáncer se haya disparado de una forma logarítmica, eso no es gratuito. Eso tiene que ver con lo que uno come o con lo que uno respira. Profe, ¿me permite hacer ahí un aporte? No, pues claro, Natalia, María. Bueno, con respecto a lo que acaba de hablar el profesor sobre los omegas 3, pues en el mercado vemos incluso omega 3, 6 y 9. Pero es muy importante también resaltar que es lo que acaba de explicar el profesor de la relación de omega 6 y omega 3. Resulta que con toda esta oferta que tenemos de suplementos, ¿cierto? Donde indiscriminadamente a la gente le dice, no, usted necesita, hay deficiencia de uno o de otro, dependiendo de la propaganda. Entonces las personas consumen, por ejemplo, más omega 6 o omega 3. Pues resulta que cuando esa relación no está adecuada, ¿cierto? Entre omega 6 y omega 3, produce esa problemática de inflamación. Entonces hay que tener mucho cuidado con sus futuros pacientes, preguntarles los suplementos que están consumiendo. Pero además de eso, porque muchos de los suplementos, complementos alimenticios les agregan este tipo de cosas. ¿Dónde están las fuentes de esos ácidos grasos, de esos omegas? Están en las, por ejemplo, en vegetales, están en las semillas de linaza, en algunas verduras, muy poquita cantidad, pero la hay. Por eso lo importante es comer variado, diversidad, no un solo alimento, y con la sumatoria de diversidad usted va a alcanzar a obtener los mínimos que necesita el organismo, pero con una dieta balanceada. También están en los pescados de mar, en el salmón, en algunos pescados azules. De otro lado, que olvidé mencionarles algo muy importante sobre los aceites, porque entonces la pregunta sería, entonces, ¿con qué aceite comemos? Por ejemplo, el aceite de oliva, eso va a depender, como dijo el profesor, del punto de difusión. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco, los ghee, ¿cierto? La grasa que le sacan a la mantequilla de vaca, ¿cierto? Los que se hacen de algunos otros productos tienen una mayor resistencia a las altas temperaturas. Por ejemplo, si usted hace un huevo frito en aceite de oliva no es tan problemático, pero el aceite de oliva no es para fritar. Entonces, una mejor opción para que usted saltee las cosas sería, por ejemplo, el aceite de coco, también puede ser el aceite de sésamo o ajonjolí. Así que existen una cantidad de alternativas que debemos ir cambiando.
Para nosotros en estos momentos no es tan fácil, ya tenemos más acceso al aceite de oliva y al aceite de coco. También hay que decir que el aceite de oliva, por ejemplo, que ya está tan conocido, es muy fotosensible, o sea que los aceites de olivas que están en esos frascos transparentes pues van perdiendo sus propiedades. ¿Listo, profe? Pero eso que usted dice es muy importante, debe presentarse en frasco oscuro. Exactamente. O sea, el aceite de oliva se tiene que envasar en frasco oscuro, pero uno a veces va a los supermercados y encuentra el aceite de oliva en frascos transparentes, así como usted dice. Lo mismo que el aceite de ajonjolí. El ghee y el aceite de coco sí toleran la luz, pero hay que tener cuidado con esos supuestos aceites superorgánicos, pero que están sin olor a coco. O sea, ese tratamiento que hace para quitarle esos aromáticos tiene un proceso químico que lo convierte en un aceite tóxico nocivo, ¿cierto? Entonces la recomendación es que en casa traten de cocinar lo más sanamente posible, porque igual todos tenemos que comer afuera, almorzamos afuera, nos ofrecen un aperitivo afuera, un bocadito, y todo eso va a estar hecho con esas grasas, con esos aceites. Listo. Perfecto, Natalia, muy bien. Bueno, después de tener esa visión más o menos general de lo que son los ácidos grasos, entonces ahora sí mencionemos los triglicéridos o triacilglicéridos, que sería el nombre pues más adecuado. Los triglicéridos, como el nombre lo sugiere. Levantando la mano. Sí, claro. Carlos Alberto, quien pueda. Profe, es que yo iba a hacer como el comentario de, por ejemplo, mi mamá cuando va a mercar, ella lo primero que compra cuando va a comprar aceite, por lo general busca ser más clarito, porque ella tiene en su concepción, o bueno, y es lo que a ella le enseñaron, que entre más claro es el aceite, más bueno es. Y no sigue pues lo que está diciendo la profe Natalia, de que debe ser en un frasco oscuro, que debe tener como unas condiciones específicas. Entonces, eso es complicado cambiarlo de un día para otro. Sí, tiene toda la razón, señor Hidárraga. A ver, es una cuestión que tenemos que ir cambiando. El cerebro no aprende por imposiciones ni torturas, el cerebro aprende por cambios. Si usted tiene el hábito de comer esos aceites, hay que cambiarlo por otros aceites. Entonces, una cosa son los aceites que tenemos como de canola, girasol, palma, soya. Esos aceites en ninguna parte del mercado usted los va a conseguir. Además porque es que cuando los sacan de la planta, cuando hacen el proceso de sacar la grasa, huelen muy feo, son turbios, tienen muchas impurezas, ¿cierto? Y son los procesos químicos de aclarar lo que hacen eso. Y lo que usted dice tiene toda la razón. Antiguamente los comerciales, mientras más claro y más transparentico, mejor es el aceite. Entonces sí es mejor en cuanto a esas impurezas, a esos olores y ese tipo de cosas, pero es insalubre. Y con respecto a los aceites, y no solamente los aceites, sino incluso muchos alimentos, hay que protegerlos de la luz. Incluso las mismas verduras, si ya se han sacado de la planta, empiezan su proceso de oxidación, una serie de procesos químicos que restan los potenciales alimenticios que tiene el Sí. alimento. Carlos Alberto, ¿cómo quedó con esas respuestas? ¿Satisfecho o no? Sí, profe, gracias. Listo. Y lo mismo se aplica para las vitaminas. Hay vitaminas que son fotosensibles, por ejemplo la vitamina 2, la riboflavina, cuando se expone, por ejemplo la leche que tiene mucha riboflavina, se expone en envases transparentes y se le acaba toda la vitamina B2 que tiene. Lo mismo la vitamina B12. Eso es lo que dice la profesora, es que uno está pues a merced de la industria y como le ofrecen las cosas, pues uno las compra.
pero se están a veces cometiendo pues unos errores garrafales con respecto a muchos de los nutrientes que uno consume. Mejor dicho, la llamada de atención es a estar alerta. Uno sí consume mucho veneno, aunque no quiera, pero tratar de consumir la menor cantidad posible, porque eso repercute a la larga en la salud de uno. Hay que estar alerta con lo que uno se come, eso es como la llamada de atención. Bueno, triglicéridos, como el nombre lo dice, están constituidos a partir de un glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. El glicerol el glicerol o glicerina, que viene del gliceraldehído. A partir del gliceraldehído se puede fabricar glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. El glicerol o glicerina es la misma glicerina pues que le venden a uno en la farmacia, es la misma glicerol o glicerina. Yo puedo hacer reaccionar cada uno de estos OHs con un ácido graso diferente. Si yo pongo aquí un ácido graso y la reacción va a ser a través del grupo carboxilo del ácido graso, aquí quedaría pues la cola hidrocarbonada. Cuando un grupo carboxilo reacciona con un alcohol, se elimina una molécula de agua y se establece esta unión, que es un enlace covalente, que es un enlace éster. Esto es un enlace éster, esto que se acabó de armar aquí es un enlace éster. Entonces, aquí estaríamos esterificando con un ácido graso, aquí estaríamos esterificando con 2 ácidos grasos y aquí estaríamos esterificando con 3 ácidos grasos. Cuando un glicerol está esterificado con 3 ácidos grasos, eso es un triacilglicérido o triglicérido. Como ustedes pueden ver, los triglicéridos no tienen carga por ninguna parte, son totalmente insolubles en agua, son grasas neutras, que también se llaman así, son completamente insolubles. La principal función de los triglicéridos es almacenar combustible metabólico en el tejido adiposo. El órgano que más sintetiza triglicéridos no es el tejido adiposo, es el hígado. El hígado fabrica triglicéridos permanentemente y esos triglicéridos van a viajar hasta el tejido adiposo y los adipocitos almacenan estos triglicéridos en el citoplasma en forma de una gota. Cuando uno mira un adipocito, prácticamente las organelas están, el núcleo, las mitocondrias, están rechazadas hacia un lado del adipocito porque todo el citoplasma prácticamente está ocupado por una gota grande, pues por un acúmulo de triglicéridos. Los triglicéridos que uno almacena en el tejido adiposo tienen una característica muy importante para nosotros los animales, es que ocupan muy poco volumen, es una energía concentrada que ocupa muy poco volumen porque se almacena de una manera prácticamente casi anhidra. Solamente el 15% de todos los triglicéridos que se almacenan en un tejido adiposo es agua o otras sustancias. El resto son puros triglicéridos. O sea, es una sustancia muy poco hidratada porque son grasas neutras insolubles en agua. Eso es una gran ventaja para los animales. ¿Por qué? Y de hecho, pues esa es la razón, presumiblemente esa es la razón por la cual a través de la evolución, cuando aparecieron los animales, cuando apareció el movimiento, la naturaleza hizo un cambio en los depósitos de combustible. Las plantas, por ejemplo, almacenan
combustible como almidón. El almidón es una forma muy hidratada, una molécula o un cúmulo de almidón es una estructura completamente hidratada. Lo mismo pasa con el glucógeno nuestro. Nuestro glucógeno que se almacena pues en gránulos en el citoplasma, es un glucógeno muy hidratado, pues por razones obvias, porque está formado por glucosa y tenemos una gran cantidad de grupos OH que son polares y atraen el agua. Entonces, el glucógeno, el almidón, los polisacáridos son estructuras de almacenamiento de combustible, pero muy voluminosas y poco densas. Eso no es problema para una planta que no se mueve, pues una papa, una yuca puede tener la cantidad de almidón que quiera, pues que quiera el dueño de la planta, pero cuando aparece el movimiento, eso es un problema, porque nosotros no podríamos depender exclusivamente de polisacáridos como formas de almacenamiento de combustible. Por eso la naturaleza optó por esta forma de almacenamiento. Cuando aparecen los animales, aparecen pues los triglicéridos. Claro que las plantas también producen triglicéridos, pero la mayor parte de su almacenamiento de combustible es en forma de polisacáridos. Los triglicéridos generalmente están en las semillas casi siempre. Pero nosotros disponemos de esta fuente que es altamente concentrada. 1 gramo de ácido graso produce 9 kilocalorías. En cambio, 1 gramo de glucosa produce 4 kilocalorías. O sea, los triglicéridos proveen más del doble de energía que la glucosa, o que el almidón, o que el glucógeno. Nosotros sí tenemos 2 fuentes de combustible. El glucógeno, pero es una fuente de acceso rápido cuando se requiere de una manera urgente. Utilizamos el glucógeno, pero eso tiene un rendimiento muy limitado. En cuestión de 12 a 24 horas consumimos todo el glucógeno hepático prácticamente. En cambio, los triglicéridos prácticamente son un almacenamiento compacto, que ocupan poco volumen, altamente energéticos y de almacenamiento ilimitado, como podemos ver muchas veces pues las personas, la cantidad de triglicéridos que se puede almacenar en el organismo prácticamente es ilimitada. Nosotros no podríamos almacenar esa misma cantidad con glucógeno. El glucógeno ocupa 6 veces más volumen que los triglicéridos. O sea, si nosotros fuéramos a cambiar triglicéridos por glucógeno, el volumen se incrementaría por un factor de 6. Por eso es importante resaltar que esta forma de combustible es una forma pues evolucionada que apareció cuando apareció el movimiento en los animales, y lo guardamos en el tejido adiposo. Esa es su función principal. La otra función que tiene, sobre todo en algunas especies animales, es que es una barrera que puede aislar de las temperaturas muy bajas, pues de las temperaturas extremas muy frías. O sea que es una forma de almacenar calor en el organismo y evitar pues el efecto de bajas temperaturas. Bueno, entonces esos son los triglicéridos que hacen parte del almacenamiento de combustibles. En las membranas no encontramos triglicéridos, los encontramos almacenando en el tejido adiposo o en otras células en donde se pueden depositar los triglicéridos. Los fosfolípidos que también tienen glicerol. En este caso, el glicerol estaría esterificado
esterificado con dos ácidos grasos. Pero en el carbono 3 estaría esterificado por un ácido fosfórico. Y ese ácido fosfórico, este sería el ácido fosfórico, esterificando el carbono 3 del glicero. Y a su vez, este ácido fosfórico estaría esterificado por un alcohol. Existe una gran cantidad de alcoholes que se pueden utilizar para constituir fosfolípidos. Este grupo OH, en las condiciones normales, al pH de la célula o de la sangre, este grupo OH tiene un pK muy bajito, que es menor de 2. O sea que este grupo OH en las condiciones normales está desprotonado, o sea que los fosfolípidos tienen una carga negativa en este punto. Los fosfolípidos adquieren el nombre dependiendo del alcohol que tengan. Por ejemplo, los fosfolípidos también se llaman fosfatidiles. Entonces, fosfatidiletoanolamina sería un fosfolípido con etanolamina como alcohol. Fosfatidilcolina sería un fosfolípido con colina. Fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, etcétera, etcétera. Una de las características más llamativas de los fosfolípidos es que el ácido graso en el carbono 2 generalmente es un ácido graso insaturado. El ácido graso del carbono 1 es saturado, pero el ácido graso del carbono 2 generalmente es insaturado. O sea que esto es un ácido graso angulado. Casi siempre o monoinsaturado o poliinsaturado. Los fosfolípidos se caracterizan porque tienen esta zona de la molécula que es una zona polar y tienen dos colas hidrocarbonadas que son no polares. O sea que un fosfolípido se puede representar, el símbolo que se utiliza para representar un fosfolípido es este, que es la forma en que se representa en los libros. Por ejemplo, esta sería la zona polar y estas serían las colas hidrocarbonadas no polares. Los fosfolípidos tienen la característica de que cuando se exponen al agua se organizan como bicapas, no como micelas, sino como bicapas. Entonces de ahí surge cuál es la función más importante de los fosfolípidos. Los fosfolípidos están constituyendo las membranas celulares. Son los principales constituyentes de las membranas celulares. Se organizan espontáneamente en presencia de agua, se organizan espontáneamente como bicapas. Es la presencia de agua la que hace que estas sustancias adopten una estructura en forma de bicapa. Es la presencia de agua. Eso que parece tan obvio casi nunca se acentúa, pero eso es lo más importante desde el punto de vista que estamos analizando, porque el agua, tanto el agua interna como externa, es la que está presionando, entre comillas, presionando para que estas moléculas se agrupen de esa manera. Y observen que esa forma de agruparse como bicapa no implica que las moléculas estén enlazadas a través de enlaces covalentes, no. Entre un fosfolípido y otro fosfolípido no hay enlaces covalentes, son interacciones no covalentes y es el efecto hidrofóbico como resultado de su presencia, de la presencia del agua. Entonces es muy llamativo que estas organizaciones moleculares tengan tanta resistencia mecánica, son capaces de contener
todo el citoplasma y lo que tienen una gran resistencia mecánica, sabiendo que no hay interacciones fuertes, enlaces fuertes covalentes entre esos constituyentes. De ahí pues la importancia que hay que resaltar, que es el agua la que obliga a estas sustancias a que se agrupen de esa manera. Si usted pone una membrana en otro solvente, la membrana se desintegra. Esa es la característica de los fosfolípidos, que en presencia de agua se ordenan como bicapas. Lógicamente no sirven de combustible, pues por razones obvias, estas moléculas no se pueden utilizar como combustibles metabólicos, no tenemos enzimas para romper esto y volverlos combustibles, pues por razones obvias. Bueno, los esfingolípidos se diferencian de los anteriores en que no contienen glicerol. Los dos lípidos anteriores, triglicéridos y fosfolípidos, contienen glicerol. Los esfingolípidos contienen un aminoalcohol que se llama esfingosina y que es lo que le da pues el nombre a los esfingolípidos. La esfingosina es un aminoalcohol que tiene un grupo OH en el carbono 1, tiene un grupo NH2, por eso es un aminoalcohol en el carbono 2, tiene un grupo H en el carbono 3, el carbono 4 y 5 están unidos por un doble enlace, y aquí hay una cadena hidrocarbonada de 13 carbonos. Esta es la constitución de la esfingosina, es un aminoalcohol. Esta esfingosina normalmente está sustituida, uno de estos hidrógenos, de estos dos hidrógenos del grupo amino, está sustituido por un ácido graso a través de un enlace peptídico. Esto es un enlace peptídico. Cuando un grupo amino reacciona con un grupo carboxilo, se forma un enlace peptídico. Un enlace pues amida sustituido, que es el enlace peptídico. Cuando yo cojo la esfingosina y le pongo en el nitrógeno del carbono 2 en el grupo amino, sustituye uno de los hidrógenos por un ácido graso, eso se me convierte en una ceramida. Las ceramidas son esfingosina y ácido graso, eso es una ceramida. Dependiendo del ácido graso que se ponga a sustituir a este hidrógeno, tenemos diferentes tipos de ceramidas, dependiendo del ácido graso que se ponga ahí. O sea, hay una familia extensa de ceramidas, dependiendo de cuál es el ácido graso que está sustituyendo el nitrógeno. Las ceramidas son las que dan origen a los esfingolípidos. Todos los esfingolípidos se organizan a partir de las ceramidas. ¿Cuántas clases de esfingolípidos tenemos? Básicamente dos. Tenemos unos esfingolípidos que se llaman fosfoesfingolípidos, porque todo depende de cómo sustituya este OH del carbono 1. La sustitución de este OH del carbono 1 es lo que me da el tipo de esfingolípidos que estoy considerando. Si yo sustituyo este grupo OH, o sea, le hago una esterificación a este grupo OH con ácido fosfórico más un alcohol, eso me da un fosfoesfingolípido que los más importantes se llaman esfingomielinas, que son esfingolípidos, donde aquí tenemos colina, que es un alcohol, o etanolamina, se llaman esfingomielinas, que como el nombre lo sugiere, estos fosfoesfingolípidos son muy abundantes en las neuronas, pues en la mielina pues que cubre los axones de las neuronas.
son fosfoesfingolípidos, pero este grupo H también yo lo puedo reemplazar por un carbohidrato, y cuando es un carbohidrato es que está representando, el que está sustituyendo este OH del carbono 1, ahí tendría un glucoesfingolípido. Los glucoesfingolípidos son muy importantes en la membrana celular. Si ustedes ven un esfingolípido, bien sea el anterior o estos, se caracterizan porque esta parte es una parte polar y estas dos colas son colas hidrocarbonadas. O sea, un esfingolípido lo podemos representar también por este símbolo. Una parte polar, dos partes no polares, y también se organizan. En presencia de agua se organizan como bicapas, es decir, los esfingolípidos y los fosfolípidos son los constituyentes mayoritarios de las membranas celulares. Las membranas celulares se estructuran a partir de esfingolípidos y de fosfolípidos. Los esfingolípidos que constituyen las membranas celulares aportan, los glucoesfingolípidos aportan estos grupos que son grupos constituidos por carbohidratos. Los carbohidratos que se pueden pegar aquí en el carbono 1 pueden ser monosacáridos. Y tenemos un grupo muy numeroso que son los cerebrósidos. Los cerebrósidos pues, se llaman así pues porque históricamente se descubrió primero el cerebro, pero eso lo tenemos en todas partes prácticamente. Son glucoesfingolípidos que aquí tienen un monosacárido. Por ejemplo, glucosa. Si yo pongo una glucosa ahí es un glucoesfingolípido. Si yo pongo una galactosa es un galactoesfingolípido. Son glucocerebrósidos, galactocerebrósidos y se caracterizan porque esta parte está expuesta por fuera de la membrana. Si nosotros consideramos la membrana celular y aquí estaría el esfingolípido, la parte de carbohidrato estaría expuesta hacia el exterior de la membrana. Cuando es una glucosa, una galactosa, pues esa parte queda por fuera. Pero los fosfolípidos, los esfingolípidos que más contribuyen a esa parte glucídica de la membrana son los que tienen aquí no monosacáridos, sino un heteropolisacárido complejo que se proyecta como un arbolito aquí por fuera de la membrana. Esos heteropolisacáridos que contienen principalmente aminoazúcares o que tienen ácidos siálicos, etcétera, etcétera, esos arbolitos se proyectan aquí en la membrana. Esos esfingolípidos que tienen heteropolisacáridos se llaman gangliósidos. Los gangliósidos tienen la característica de que exponen por fuera de la membrana estos arbolitos altamente hidratados porque son compuestos con muchos grupos polares, inclusive algunos están sulfatados, o sea, tienen carga negativa, SO menos, están sulfatados y se exponen a la periferia de la membrana. Eso es lo que constituye el glicocáliz, pues que ya lo habíamos mencionado en un contexto anterior. El glicocáliz de la membrana está constituido por los esfingolípidos, los glucoesfingolípidos y lógicamente pues por la parte glucídica de las proteínas de membrana, o sea, las lipoproteínas. En otras palabras, estas estructuras son supremamente importantes en la constitución del glicocáliz de la membrana, que como mencionamos en un contexto anterior,
En este momento tiene una gran importancia hablar del glicocáliz porque es el que entra en contacto directamente cuando hay un contacto célula-célula. Lo primero que entra en contacto es el glicocáliz, o cuando entra en contacto con un microorganismo, con un virus, etcétera, etcétera. Bueno, esos serían los 3 triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, los 3 lípidos que constituyen la parte saponificable porque contienen ácidos grasos en su molécula. El otro grupo extenso de lípidos que no contienen ácidos grasos son polímeros de este compuesto. Este compuesto que estoy pintando aquí en el tablero, el 2-metil-1,3-butadieno, conocido como isopreno. Este compuesto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El 2-metil-1,3-butadieno, conocido como isopreno, este compuesto actúa como un monómero y se puede polimerizar constituyendo polímeros de isopreno, isoprenoides. Los isoprenoides dan origen a una gran variedad de lípidos que se conocen así, lípidos isoprenoides, que pueden ser de estructuras alargadas, ramificadas o cíclicas. Existe una gran variedad de isoprenoides, polímeros de esta sustancia. Por ejemplo, tenemos las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K son polímeros de isopreno. Y vamos a encontrar, esas son moléculas que se sintetizan a partir de una polimerización de esta sustancia. La coenzima Q o ubiquinona, que la vamos a encontrar en la membrana mitocondrial interna y que es importantísima en el flujo energético celular, es una coenzima que está hecha básicamente de isopreno. Es un isoprenoide. Y tenemos una estructura cíclica que se origina con el isopreno, que tiene una gran importancia en el contexto biológico. Este anillo que les estoy pintando acá es un anillo que se fabrica con isopreno, o sea, es un polímero de isopreno. Este anillo, que es el ciclopentano peridrofenantreno, este anillo es un polímero de isopreno. Es una estructura cíclica que se forma con isopreno. Si yo a este anillo le pongo aquí un grupo H, aquí le pongo un doble enlace, y aquí le pongo una cadena de 8 carbonos, este anillo se me convierte en el colesterol. El colesterol es un polímero de isopreno. Se llama colesterol pues porque es un alcohol. Observen aquí el grupo H, en este carbono 3, el grupo H es un polímero de isopreno que actúa como un alcohol, es un colesterol. El colesterol tiene una gran importancia en la estructuración biológica. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene una zona no polar, que es este anillo que prácticamente es plano, con esta cadena hidrocarbonada. Eso es una zona no polar. Y tiene este pequeño grupo polar. O sea que estrictamente hablando, el colesterol es una sustancia anfipática. Tiene zona no polar, zona polar. Pero debido a la gran discrepancia que hay entre la zona polar y la zona no polar, el colesterol no puede constituir bicapas espontáneamente, o sea, no tenemos bicapas de colesterol, por esa diferencia que hay entre la parte polar y la parte no polar. Pero el colesterol se puede meter muy fácilmente, se puede integrar en bicapas prefabricadas. Entonces, por eso, el colesterol se mete en la membrana celular
sobre todo pues en la monocapa externa, se mete dentro de la bicapa. O sea, aquí tenemos los fosfolípidos, los esfingolípidos que acabamos de comentar. El colesterol se mete al interior de la bicapa, aquí queda por fuera por la parte polar, y todo el anillo con esta cola hidrocarbonada se organiza en esta zona de la molécula, de la bicapa. El colesterol, debido a que esto es una estructura plana que se mete ahí, es un parámetro muy importante en las membranas celulares porque es el principal regulador de la fluidez de la membrana. Las células tienen la capacidad de regular la fluidez de la membrana variando el contenido de colesterol y variando la calidad de los ácidos grasos insaturados que se ponen en esos fosfolípidos y esfingolípidos. Con esas dos estrategias, la célula puede mantener la fluidez óptima de la membrana. El colesterol es el principal regulador de la fluidez de la membrana celular. Por eso tiene esa función tan importante. El colesterol, pues nosotros los animales sintetizamos colesterol, las plantas no sintetizan colesterol. Las plantas sintetizan otros esteroles que cumplen la misma función. Lo mismo las bacterias fabrican otros esteroles. Los esteroles de las plantas llaman fitosteroles y nosotros en la dieta incluimos fitosteroles, pero el colesterol solamente los animales tenemos la capacidad de sintetizar colesterol. Pero esa es una de las funciones principales del colesterol, regular la fluidez de las membranas celulares. Por eso todas las membranas contienen colesterol, inclusive las organelas intracelulares contienen colesterol, menos pero contienen. La bicapa externa, o sea la membrana celular, es la que más contiene colesterol. El contenido de colesterol puede ser del 10, 15, 20% de la membrana, o sea que es un componente importante de la membrana. Mejor dicho, en resumen, la membrana celular está hecha de fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol. ¿Por qué es tan importante la fluidez de la membrana? Porque las proteínas están metidas ahí, embutidas ahí en la bicapa, porque están metidas en la bicapa. Las proteínas necesitan una fluidez adecuada de los lípidos que rodean la proteína para que la proteína pueda funcionar adecuadamente. Entonces, mantener una fluidez adecuada es imperativo para que las proteínas de la membrana funcionen de una manera adecuada. El colesterol no solamente tiene esa función, la otra función es que es la plantilla a partir de la cual se fabrican las hormonas esteroideas. Por ejemplo, todas las hormonas que se fabrican a partir de este anillo de colesterol pertenecen a la categoría de hormonas esteroideas. Ahí tenemos hormonas muy importantes como la testosterona, o sea, las hormonas sexuales, testosterona, el estradiol, la aldosterona, el cortisol, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de hormonas que se fabrican a partir de colesterol. El colesterol, nosotros prácticamente todas las células de la economía nuestra tienen posibilidad de sintetizar colesterol debido a las funciones, sobre todo a la función que tienen a nivel estructural. Prácticamente todas las células fabrican colesterol. El hígado es un gran fabricante de colesterol, pero todas las células tienen disposición de enzimas suficientes para sintetizar colesterol. Nosotros no podemos destruir el colesterol, o sea, este anillo no tenemos enzimas para destruirlo. Si vamos a eliminar este anillo, lo tenemos que transformar.
Por eso este anillo se transforma en bilirrubina en el hígado. Esa es la forma que tenemos de eliminar el colesterol a través de la bilirrubina. Pero nosotros no podemos eliminar colesterol. Esto sale como sales biliares y es la forma que tenemos de evacuar el colesterol. Pero no tenemos enzimas para destruir este anillo de ciclopentano peridrofenato. Bueno, esos son los lípidos saponificables, los lípidos no saponificables. La otra cosa que hay que decir es que todas estas sustancias tienen en común que son insolubles en agua, insolubles en agua, solubles en solventes no polares, pero son insolubles en agua. Eso plantea un reto muy importante para los sistemas vivos y es cómo transportar estas sustancias a través de los líquidos corporales. Por eso la naturaleza tuvo que inventarse unas partículas que son las lipoproteínas, que es la forma en que se movilizan estas sustancias insolubles a través de los líquidos corporales, principalmente a través de la sangre. Como todos seguramente se acuerdan o han estudiado, las lipoproteínas son los vehículos a través de los cuales movilizamos estos lípidos. Las 4 lipoproteínas principales de la sangre, que son los kilomicrones, las VLDL, las LDL, las HDL. Esa es la forma que se inventó la naturaleza para movilizar estas sustancias que son insolubles en agua a través de la sangre y de los líquidos corporales. Pero no voy a entrar pues en el detalle de las lipoproteínas como tales. Mejor dicho, ya terminé. Natalia, ya terminé. Listo, profe. Ay, perdón, un momento. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, voy a parar el... Listo.